Y ahí sí. Ya. ¿Qué son los campos vectoriales? Bueno, un conjunto en Rn donde hay una función f que su dominio está en el plano, en Rn. Y te entrega cada punto, no va a ser como un valor nomás. Ahora va a tener 2 dimensiones o 3 dimensiones. Por ejemplo, en el ejemplo al lado, eh, mi función me da un valor que tiene un valor aquí, una componente acá y otra acá. Y ahora todos los valores que me den las funciones van a tener una dirección, una magnitud, como que son ahora un poquito más complejos. Pero al final es una función, ¿no?, que tiene varias componentes. Igual podemos notar que hay campos vectoriales que tienen como propiedades como este que está acá, así como que rota, como si fuera un circulito, como un torbellino. Y todas esas características, como de cómo rota, si varía en el tiempo, eso lo podemos sacar con el tema de la rotacional y con la divergencia, que es lo que vamos a ver hoy día. Ya, en el problema 1 me piden encontrar la divergencia y el rotacional de estos 3 campos vectoriales. Entonces, ¿qué es el rotacional? Bueno, el rotacional la divergencia es bastante sencillo. Simplemente el producto cruz entre el gradiente y el campo vectorial, la función. Sería el gradiente, producto cruz, las componentes de la función. Bueno, y eso sería al sacar el determinante de esta matriz, sería cruzado para allá y me daría lo que está aquí abajo. Un típico determinante producto cruz de cualquier cosa que uno siempre ha sacado en física y en otros ramos. Y el tema de la divergencia, bueno, aquí también dice, mide la rotación en el movimiento de un fluido descrito por un campo vectorial en 3 dimensiones. ¿Cómo varía, cómo van rotando en qué grado van rotando los valores de la función? Por eso el producto cruz. Ya. Y la divergencia mide la diferencia entre el flujo entrante y el flujo saliente, o sea que hay una continuidad. Si lo que entró en un punto T0 es lo mismo que está saliendo en un T', y si varía eso o no varía. Pero al final eso es simplemente el producto punto del gradiente por la función, que sería simplemente la derivada. Si lo derivo, si me da distinto de cero, varía realmente en el tiempo, esa sería la divergencia. Entonces, el rotacional, producto cruz, entre el gradiente y la función, y la divergencia, producto punto entre el gradiente y la función. Bueno, y aquí cuando te da el rotacional igual a cero, se dice que es irrotacional, y cuando te da el divergente igual a cero, la divergencia, se dice que es incompresible, o sea que no varía como su volumen en el tiempo. Ya, entonces con esta información podemos hacer los cálculos. Encontrar la divergencia rotacional sería simplemente hacer lo que está aquí arriba, mecánicamente. Tampoco tiene mucha ciencia. Aquí tengo mi R, mi Q, mi P, bueno, sería el P, el Q y el R. Entonces tengo la derivada de R en I, que sería esto, derivado en I, iría acá. Menos el Q derivado en Z, es lo que tengo aquí. Y análogamente para cada término. Aquí si derivo el R en I, puedo ver que por ejemplo, este se me va porque es un Z. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de lo que está dentro sería I por la constante, que sería X. Sería menos la constante, que es X, por seno de XY. Y así sucesivamente con cada uno de los términos que están aquí. Después la divergencia sería derivar la función nueva. Derivar el término P, el Q y el R, pero ahora en sus respectivas, entre comillas, variables. Entonces el P lo voy a derivar en X. Esto no tiene X, así que es 0. Y este tiene X,
y la derivada de menos x es menos 1. La derivada de menos y es menos 1. La derivada de menos z es menos 1. O sea, cada uno obviamente el primero en x, el primero derivado en y, el tercero derivado en z. Y eso lo sumo porque era el producto punto y me dan puros escalares, entonces me da menos 3. Esa sería la divergencia del A. Bueno, el B también sería lo mismo. Mecánicamente volver a derivar por ejemplo, el primer término derivado en y. No tengo y, por lo que me da 0. Después el Q en Z. QR. Después el Q en Z, este sería en Z. Por lo que pasa al derivar el exponencial me queda la constante afuera. Y la misma exponencial, multiplicado por la misma exponencial, eso ni tongo. Después derivo el P en Z. Sería, me quedaría la constante y cuadrado menos la derivada del R en X, que sería la derivada de X cuadrado por la constante, sería menos 2X por la constante que es Z en J tongo. Y después me quedaría la derivada de Q en X, lo mismo, lo que está acá y lo que está acá. Bueno, es mecánico básicamente, tampoco tiene mucho que ver ahí. Ya, la divergencia es lo mismo, derivada de esto en x es 0, no hay x, en y, la derivada de la exponencial es la exponencial por la constante que está arriba. Después la derivada de esto en z sería z por la constante, sería la constante. Y sumar todo. Y ya tendría la divergencia. Ya, entonces hago lo mismo acá. También la del rotacional, aquí vale más trabajo, pero al final es lo mismo. Igual llegamos, bueno, por ejemplo en este caso, no, ¿verdad? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos ahora solo un itongo y un jtongo. Aquí se nos perdió el ktongo nos dio 0. Entonces, ahí tendría una dirección en la cual no rota. Como que solo rotaría como en un plano. Todo esto rotaban así como en 3 dimensiones, hacían cosas raras. Este está como más quietecito, solo rota en un plano. Bueno, y después al final la divergencia al último da 0. Da 0 porque se anulan todas las cositas. Si lo derivo esto en x, me queda x al z, derivo la exponencial en x, me queda menos 2 por la exponencial por coseno de z, que es una constante. Derivo este término del medio en y, me queda menos z. Y derivo lo que está acá en z, que sería esta constante por el valor que tiene z. Este sería 0, que sería una constante. Entonces la constante es la exponencial 2x por 2 por la derivada de coseno, o sea, de seno, que sería coseno de z. Y aquí podemos ver que estos términos se anulan, porque este se da con s y esta multiplicación es lo mismo que los que están. Entonces eso me da 0, por lo que es incompresible. Y eso sería lo 1. ¿Dudas? ¿O está todo claro? Ya, espero que esté todo claro. Ya, el ejercicio 2 me dicen que tengo una función, un campo vectorial f que depende de x e y, que sus componentes son dos funciones, la función u, que depende de x e y la función menos v, que depende también de x e y. Entonces tengo ese campo vectorial. Me dice que es incompresible e irrotacional. Bueno, y como vimos, que sea incompresible significa que la divergencia es igual a 0. Que sea rotacional, que el rotacional es 0. Entonces esto del producto punto es 0 y el producto cruz es 0. Ya, y me pide que, bueno, me dice que es dos veces derivable. Me pide que demuestre que se satisfacen estas condiciones. La ecuación de Cauchy-Riemann y las que están aquí abajito, que son funciones armónicas. Sí, son funciones armónicas. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, aquí tengo la misma función, tengo que aplicar exactamente lo mismo que hicimos antes, el mismo procedimiento, tengo mi función
mi campo vectorial f y me dicen que mi producto, me dicen que es incompresible, o sea que mi producto punto, esto que está aquí, la divergencia es cero. Entonces voy a hacer mi producto punto. ¿Qué componentes tengo acá? Tengo mi función u y esta la derivo en x. Así era el procedimiento. Porque era... Bueno, aquí tengo solo dos variables, x e y. Entonces tengo mi gradiente, que estaría compuesto de estas dos componentes, producto punto de la función u de. Entonces me queda la componente u, la función u, derivado en x, y más la función b derivado en y. Pero como aquí tenía un negativo, este me queda negativo. Entonces, yo sé que esto es igual a cero. Así que simplemente lo igualo y llego a la primera igualdad que me pedían, que es la que está aquí arriba. La primera Cauchy-Riemann. Y además me dicen que es irrotacional, entonces el producto cruz es cero. Entonces lo que tengo aquí arriba, ¿qué componentes tengo? Tengo solo dos. Tengo el producto cruz entre dos componentes, bueno, este es de tres, pero queda más fácil todavía porque es como eh, cruzadito, ¿no? Lo mismo. Y me queda con un signo negativo, no, la única diferencia. Bueno, me queda que la derivada de b en x menos la derivada de b en x menos la derivada de u en y, por el producto cruz entre los componentes. Y aquí como me dicen que esto es cero, despejo y llego a la, a lo que me están pidiendo que demostrar. Ya, esa sería la A. Y en la B me piden que demuestre que son armónicas. Entonces yo llegué a esto anteriormente, llegué a esto. Y tengo que llegar a lo que está acá. Entonces tengo que derivar otra vez, porque aquí tengo un grado 2 y aquí tengo grado 1, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo derivar, por ejemplo, todo esto en x de nuevo. Entonces, derivo en x, sería lo que está aquí abajito. Y esto que está aquí lo derivo en x, que sería lo que está aquí abajito. Entonces tengo que... Esto es igual a lo que está acá. Tengo lo que está acá. Y también puedo... bueno, y la derivada cruzada en este caso, al ser incompresible y rotacional, es la misma. Es simétrico. Y aquí, por ejemplo, puedo derivar esto que está acá en y. Esto lo derivo en y. Esto me queda derivado en... a ver. Sí, claro, me queda esto derivado en y acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo este al cuadrado, este que está aquí, este también está derivado en x cuadrado, y ahora tengo este aquí, que es el que está acá, aquí. También tengo este que está acá, lo derivé ahora en y, así que este está cuadrado y este está cuadrado. Ese lo tengo acá. Y este está derivado en y, también ahora. Aquí en este verde derivé en y, y en el rojo derivé en x. Entonces tengo esto de acá y tengo esto de acá. ¿Cómo puedo despejar? Tengo que tengo una igualdad entre esto de acá y este de acá. Cuando lo derivo dos veces, llego a lo que está aquí y llego a lo que está acá. Y eso es igual a lo que está aquí por la igualdad, y la doble derivada en y que genero es igual a lo que está acá. Por transitividad, al final llego a que la doble derivada de u en x más el signo, bueno, el signo se arregla, pasa para el otro lado.
me queda sumado al final con la doble derivada de u en i, me queda igual a cero. Si hago el mismo procedimiento de derivar, pero ahora al contrario, ahora derivar aquí en y aquí en x, llego al resultado que está aquí arriba. Y demuestro la propiedad que me están pidiendo. Entonces, ¿qué dice Juaco, derivar? disculpa, ¿Sí? había una pregunta en el chat, por si acaso. Ah, chuta. A ver, a ver. Pero no que el producto cruz solo puede tomar en R3. Estoy muy perdido. Solo el producto cruz se puede tomar en R3. Ah, claro, es que al final, si tú haces, ¿en dónde era? Este. Claro, pues yo por ejemplo aquí tengo X e Y y hice el producto cruz, el resultado me va a dar en K-tongo, ¿cachai? Pero así queda. O sea, así quedan tres dimensiones. Pero claro, pues tal vez lo que dije yo era que estos estaban como en dos dimensiones porque eran dos términos, ¿no? Pero sí, pues al final siempre te va a dar en tres dimensiones. Porque el producto entre X e Y, producto cruz, te va a dar en K-tongo, en Z. Así que sí, efectivamente. Porque si no, no podría hacer producto cruz porque nunca te daría como perpendicular al plano en el que estés multiplicando. Así que sí, sí, eso mismo. El final, claro, podéis poner cero, el cero, pero como por la operación, igual podéis reemplazar nomás y al final llega ya lo mismo. Pero si lo haces como más formalmente, sí, está bien así. Ya, no sé si se entendió esto en la B. Al final era, o sea que en la A era las propiedades que me daban y despejaban, ¿no? En base a la fórmula de rotacional y de divergencia. Despejé y llega lo de acá. Con lo que llega acá, derivé para llegar, porque aquí tengo una doble derivada, doble derivada. Aquí derivé en x y aquí derivé en y. Entonces ahora tengo cruzados. Aquí tengo, como este está en x, aquí me queda uno cruzado. Como este está en y, aquí me queda uno cruzado. Entonces estos dos me quedan iguales. Por lo tanto, aquí tengo una doble derivada en x, que ahora va a ser igual a una doble derivada en y por transitividad. Como esto es igual a esto, o sea que esto es igual a esto, y esto es igual a esto, o sea que esto es igual a esto, llego a que lo de acá es igual a lo que está acá, que es lo que está aquí arriba. Y si en vez de derivar ahora aquí en x, em, si en vez de derivar aquí en x hubiese derivado en y aquí hubiese derivado en x, hubiese llegado a lo que está aquí arriba, que es lo mismo pero en el otro sentido, con v. Ya, eso sería el ejercicio 2. Ya, el ejercicio 3 me dice, muestre las siguientes identidades. Ya, me dicen que tengo una función f y g, que son de clase 2, y entonces esto de acá igual a lo que está acá. Tengo que demostrar eso. Tengo que demostrar que lo que está aquí es igual a lo que está acá, lo que está acá igual a lo que está acá. Sabiendo de que el gradiente al cuadrado es igual al producto punto del gradiente. Entonces, voy a ocupar esta propiedad del gradiente, que si tengo el gradiente de una multiplicación, o sea, de una conjunción una multiplicación de funciones, como que pasa como distributivamente, podría decirse. Y queda así, pues, como el primero por el gradiente del segundo, después el segundo por el gradiente del primero. Como si fuera, bueno, una derivada, ¿no? Como una cadena. Ya, entonces en ese sentido, me dijeron de que este al cuadrado es igual al producto punto. Entonces tengo un producto punto de gradientes por la multiplicación de las funciones. Entonces aquí voy a ir como por pedacito. Entonces voy a tomar esto primero, voy a ir en orden y voy a cumplir la propiedad que está acá. Entonces me queda el primero por el gradiente, o sea, el segundo por el gradiente del primero y el primero por el gradiente del segundo. Bueno, en fin. Pero me quedan como cruzaditos. Y ahora todo esto va a ser mi nuevo FG, por así decirlo. F', G'. Y ahora tengo el gradiente aquí afuera.
Entonces vuelvo a aplicar la misma propiedad que está aquí arriba, pero ahora con todo esto es mi función, todo lo que está aquí. Entonces ahora vuelvo a aplicar distributivamente. Pero ahora voy a tener 4 términos porque tengo 2 multiplicaciones. Entonces, me va a quedar el gradiente del segundo, que sería este, por el primero, y como este ya tiene el gradiente, me va a quedar al cuadrado, por g. Después me va a quedar el gradiente del primero por el segundo, y como g no tenía gradiente, ahora me va a quedar con el gradiente por el gradiente de f. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Y es como si fuera una multiplicación cualquiera. Entonces ahora estos dos términos, por ejemplo, son iguales. Y bueno, aquí dice, ahora se usa el hecho de que el producto interno es simétrico para funciones reales y se obtiene lo solicitado. ¿Qué era lo solicitado? Lo de aquí arriba. ¿Y tengo los mismos términos? Sí, tengo el f delta cuadrado, ahí. O sea, delta, gradiente cuadrado de g. Tengo estos dos, que sería s y sería s. Y tengo el término de acá, que sería el de acá. Solo aplicando 2 veces esa propiedad. Después abajo me dicen, ya tengo que demostrar que el gradiente del producto punto, del gradiente por esto que está aquí, es igual a lo que está acá. Aplico exactamente la misma fórmula. Entonces esto pasa adentro y me queda así. Hago lo mismo aquí adentro. Entonces me va a quedar ahora. De hecho, esto es lo mismo que lo que está aquí arriba, pero como con un signo negativo, no, si se dan cuenta. Ya va a pasar como si fuera un polinomio, una multiplicación de polinomios. Si tiene el signo distinto, al final se va a anular, ¿no? Me va a quedar el gradiente del primero, o sea, de f por el gradiente al cuadrado del segundo, más el cruzado, que es lo que está aquí. Y ahora vienen los que tienen signo negativo, que va a ser lo mismo, pero con signo negativo. Entonces ahora tengo g por el gradiente al cuadrado de f, pero ahora negativo, y el cruzado, pero ahora negativo. Y como se sabe que estos dos son simétricos, son iguales, entonces como tienen signo distinto, estos se anulan. Y me quedarían los que tienen los gradientes al cuadrado, que serían los dos términos de aquí, la resta, de lo que está aquí arriba. Después en el C, es la misma propiedad. La misma propiedad, vuelvo a aplicar lo mismo. El gradiente del segundo por el primero, o sea, el primero por el gradiente del segundo. Entonces el primero por el gradiente del segundo, como este ya tiene 1, voy a meter al cuadrado. Y pues hago lo mismo acá con el primero, y como el primero no tiene y el segundo sí, me queda cada uno con un gradiente. Y llego a lo que está acá. Y bueno, me queda, como está el gradiente, multiplicado por, o sea, el gradiente de la función por el gradiente de la función, me queda que es como ¿cómo se llama esto? La norma del gradiente de la función. Simplemente está al cuadrado, básicamente, como lo mismo. Y eso queda demostrado solo ocupando esta fórmula como multiplicación distributiva y básicamente eso. No sé si quedó claro o hay alguna duda. Ya, voy a pasar al ejercicio 4. Este es el último ejercicio. Ya este está un poquito más enredado, un poquito más complejo. Ya tengo la función, el campo vectorial R. R está definido como x, y, z. Se ve simple. Y supongamos que R se denota como R, la norma R, no la magnitud. Verifique las siguientes identidades. Ya, la primera identidad de que el gradiente, el producto punto del gradiente por R a la n por el campo vectorial R es igual a eso. Y que el gradiente por el producto cruz, o sea, el producto cruz del gradiente por Rn por el campo vectorial R es igual a 0. Entonces parece como a Mate 1, donde tenéis como una expresión y llegaba y así como n más no sé qué, como que te queda más simple. Ya.
Entonces, bueno, eso es lo que dice la pauta, no es muy claro en ese sentido. Y la foto ahora no está muy buena, voy a tratar de arreglar eso, que se ve más o menos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué me están pidiendo? En la A tengo la misma función, la misma propiedad que ocupamos antes, que era este, de aquí, el gradiente de una multiplicación de funciones. Y eso es distributivo. Entonces, yo tengo que llegar a eso, a demostrar lo que tengo al lado. N más 3 por R elevado a N. Ya, entonces voy a aplicar la distribución. Aplico la propiedad y llego a lo que está acá. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo el gradiente del campo vectorial R. ¿Y cuál era el campo vectorial R? X, Y, Z. Si yo saco la divergencia, me va a quedar la derivada de X, 1, la derivada de Y, 1, la derivada de Z, 1. Sumo, me da 3. Ahora la derivada de lo que está acá. Como esto es una función, tengo que hacerlo por la cadena. Entonces me va a quedar la derivada de Rn, va a ser n por r a la n menos 1, por la derivada de lo que está dentro, que sería la derivada del r. Ya, hasta ahí tengo eso. Ahora voy a pasar a las fotos para que se vea más claro. O sea, más claro entre comillas porque no sé, muy claro. Ya, ahí tengo la divergencia de la función. Como la función era x, y, z, puedo llegar a lo que está acá. Ah, claro, bueno, y aquí tengo la multiplicación. Rn por el campo vectorial R va a ser el producto punto de cada componente. Entonces, como el campo vectorial R, que es x, y, z, me va a quedar el x por el Rn, el y por el Rn, el z por el Rn. Que sería lo que me queda acá, por el producto punto nomás. Entonces, Rn por el campo vectorial R es lo que está acá. X por Rn en I tongo, Y por Rn en J tongo, más Z por Rn en K tongo. Ya, y la divergencia de esto. ¿Cómo es la divergencia de esta multiplicación? La divergencia sería simplemente hacer la cadena, ¿no? Derivo el primero, después derivo el segundo. Entonces, por ejemplo, me quedaría la derivada de claro, la derivada de Rn sería, o sea, la derivada de esto, primero derivo el Rn, que está aquí. Entonces me quedaría Rn sería n por r, está muy chiquito eso. Lo que está acá es x por n por r elevado a n menos 1. Ya esto es la derivada de Rn. Y esto no lo toqué porque solo derivé lo de acá. Solo derivé esto. Más, ahora sí la derivada de x, que sería 1. 1 por Rn, que sería lo que está acá. Bueno, y esto y el Rn también me queda la cadena, me queda la derivada de r en x. Ya, entonces tengo x por la derivada del segundo, que sería n por r a la n menos 1, por la derivada de r en x, más el Rn por la derivada de x, que es 1. Ya ese sería el primer término, el término de acá. Después hago lo mismo con el segundo término. Este es un i por Rn. Entonces derivo el Rn, me quedaría i por n por r elevado a n menos 1 por la derivada de r en i, por la cadena. Más la derivada ahora de i por Rn, que sería la derivada de i en i, sería 1 por Rn. Entonces me quedaría solo Rn. Lo mismo con z. Derivo el Rn primero y me queda z
por Rn, o sea, z por la derivada de Rn, que sería n por r elevado a n menos 1 por r, la derivada de r en z. Ahora derivo el z más la derivada de z es 1 por Rn. La derivada del primero por el segundo, después la derivada del segundo por el primero. Básicamente es eso. Eso en cada una de las componentes. La primera componente, la segunda componente, la tercera componente. Derivado en x, derivado en y, derivado en z. Ya tengo la divergencia, que es la derivada. Entonces llegué a la divergencia, y mi divergencia es esto. Entonces, tengo eso. Puedo factorizar, o sea, sumar los términos semejantes. Tengo un Rn aquí, tengo un Rn acá, un Rn acá. Me da 3 Rn. Más x, o sea, x por n por Rn a la menos 1 por Rn de x, lo mismo por Rn de y, lo mismo por Rn de z. Esa es la divergencia de Rn por el campo vectorial R. Ya tengo eso acá. Pero yo como sé, hay un término que no conozco, que son todos los que son R, o sea, la derivada de R en X o en Y o en Z. Eso no lo he podido despejar para poder llegar a lo que me están pidiendo. ¿Cómo yo sé cuál es el valor de esos términos? Me dicen atrás em, que R es la magnitud. R es la magnitud de la función. O sea que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso es lo que yo saqué ahora recién. La divergencia de lo que está aquí adentro. Y eso me quedaban los términos a los que llega acá. Los que llega acá, pero me quedan esos términos que todavía no conozco. ¿Cómo voy a conocer esos? Los que están aquí. Con lo que dije antes que fui a ver atrás, que R es igual a la norma o sea, a la magnitud del campo vectorial R, que sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a derivar simplemente. Derivo esto en x. Entonces voy a derivar lo que está acá. O sea, eso sí mejor me sale más a cuenta elevarlo al cuadrado para sacar la raíz al tiro, para que no me moleste. Entonces me va a quedar que r cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es lo que está aquí. Entonces ahora derivo en x, entonces me va a quedar r cuadrado derivado en x, eso va a ser 2r por r en dx. Sería lo que está acá. Y eso va a ser igual a la derivada de lo que está aquí en x, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La derivada de eso en x va a ser 2x, que solo voy a derivar el x cuadrado. Hago lo mismo con el z y con el y. ¿A qué llego? Si despejo esto que está acá. Puedo simplificar el 2, puedo pasar dividiendo el r. Al final llego a que de r en dx es igual a x partido en r. Si hago la misma derivada en y y en x, llego a que de r en dy es igual a y partido en r. Y que la derivada de r en dz es igual a z partido en r. Entonces ahora tengo todos los términos que me faltaban. Y voy con esos términos y los reemplazo aquí. Ahí, ahí, ahí. Aquí llego. Llego a lo que está acá. El término que me queda solito acá. El x por n por r a la menos 1, que era lo de la derivada. Y ahora reemplazo el dr en dx por el x partido en r. Reemplazo por el y partido en r, el z partido en r. Ahí me queda
Sí, ya. Ahí factorizo. ¿No queda ahí? Ah, multipliqué por x. Ya, tengo un x aquí y tengo un x acá. Entonces ahora tengo un x cuadrado. Lo mismo acá, tengo un y cuadrado, un z cuadrado. Ahora tengo un r dividiendo, pero arriba tengo un r a la menos 1. Entonces igual puedo factorizar eso, por ejemplo. Ese término igual están todos. Entonces factorizo ese término y me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado multiplicado por lo que está aquí afuera. Ya llego a lo que está aquí. Que era y cuadrado más, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, era el r cuadrado, que era lo que teníamos aquí arriba, ya que la magnitud del campo vectorial era r. R era igual a la magnitud del campo vectorial. Entonces reemplazo con el r cuadrado, porque esto es lo mismo que está aquí. Entonces me queda que la divergencia del Rn por el campo vectorial R es igual a lo que está acá. Simplifico con un R aquí abajo, con el menos 1 que está aquí, y me va a quedar que al final la divergencia de Rn por el campo vectorial R va a ser 3 por R a la n más n por R a la n, que sería, si factorizo, R a la n por 3 más n. Ese sería el resultado. Que era lo que... Ya estamos en el ejercicio 4b. Estamos en este ejercicio donde hay que demostrar esto que está aquí, que el gradiente cruz Rn por el vector R es igual al vector nulo. Ya, entonces lo primero que tenemos es la propiedad del producto cruz de un gradiente por una multiplicación, donde se generan estos dos términos. Entonces vamos a tener que, en primer lugar, nuestra expresión va a quedar definida ahora de esta forma. El segundo paso es demostrar, o sea, podemos escribir el gradiente por Rn de esta forma que está acá. ¿Cómo podemos llegar a eso? Ya que existe una propiedad también matemática, que el gradiente de una función que depende de R es la derivada de la función por el vector R partido en R. Este vector R partido en R son como las componentes, como que la derivada me da como un término y con el vector gradiente, o sea, con el vector normalizado, como que la separo en X y Z, supongamos. Entonces eso me da como la propiedad de vector en el resultado. Entonces me queda el gradiente por el gradiente de Rn va a ser igual a la derivada de la función, que sería, bueno, mi función es Rn, entonces sería R, lo mismo, el mismo típico término elevado a algo, entonces se baja el exponente y queda elevado a ese exponente menos 1. Y multiplicado por el vector R y partido en la magnitud de R. Y este R y ese R son lo mismo, entonces me va a quedar escrito de esta forma. Ya es el primer término, el que está aquí. O sea, es parte del primer término. Entonces tengo que el producto cruz me va a quedar de esta forma. Me va a quedar escrito así. Ya va a pasar ahí, tengo un producto cruz entre dos vectores iguales. R cruz R. Y el producto cruz te da un vector perpendicular. Pero no hay como perpendicularidad entre el mismo vector, entre sí. Entonces, por eso es 0. Ya, y entonces todo este término se va. Eso es 0. Me queda el término de acá. Entonces me queda que lo que queremos demostrar es igual a este término de aquí. Pero aquí podemos notar que tenemos, bueno, el Rn como un término independiente, tenemos el gradiente cruz R. Y R está definido como x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Em, no, bueno, tal a ver, veamos. Atrás. Claro, R es x
YZ. No va con ese cuadro. Pero da lo mismo. Aquí podemos notar que como cada término, la componente en X, la componente en Y es Y, y la componente de Z es Z. Si sacamos el determinante acá, el producto cruz, voy a derivar X, este X lo voy a derivar en Y y en Z, y eso va a ser cero. El Y en X y en Z y va a ser cero, y el Z en X y en Y, y esas derivadas también van a ser cero, porque son términos independientes. Entonces, ese producto cruz me va a dar cero. Por lo tanto, este término y ese término son cero. Por lo que demuestro que la expresión que me dieron es igual al vector nulo. Eso.